Recibimos a continuación y le damos la bienvenida al contador Marcelo Bermúdez, diputado provincial. ¿Cómo estás, Marcelo? Silvio Sacomani te saluda. Silvio, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos y tu audiencia. Igualmente. Muchas gracias por atenderme, Marcelo. No, por favor. Bueno, conozco que has estudiado en detalle la reforma laboral, ¿sí? O por lo menos el proyecto de reforma laboral que todos esperamos que se apruebe, ¿no es cierto? Y que sea sancionado como ley. ¿Qué nos podés decir al respecto? A ver, es un proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, el presidente Milei, al Congreso de la Nación, y tiene varias secciones, ¿no? Muy diferenciadas entre sí. Todo se llama reforma laboral, pero hay cuestiones que tienen que ver con la reforma de la ley de contrato de trabajo y otras que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones impositivas. Bien. Entonces, con respecto a lo que es estrictamente la reforma de la ley de contrato de trabajo, yo no veo cambios sustanciales. Lo que sí veo que se ha trabajado en la mejora de la redacción para eliminar dobles interpretaciones y para que en sede judicial no se generen interpretaciones desvariadas, ¿verdad? Eso da mayor seguridad jurídica porque todas las partes tienen claro cuál es el alcance de cada artículo. Yo creo que ahí hubo un trabajo muy serio en mejorar las redacciones y en limitar las interpretaciones. Esto saca conflictividad, esto da certeza, así que esto es bueno, pero yo no veo en la redacción de esta reforma de la ley de contrato de trabajo la normativa que dé las bases para las críticas que uno escucha, ¿verdad?, en la oposición. Digamos, un poco más cuando escucha a los opositores de la reforma, hablan que vamos hacia un régimen de trabajo esclavo, ¿verdad? Y la verdad que yo no veo eso en la lectura de la reforma de la ley de contrato de trabajo. Sí veo un trabajo serio de sinceramiento de la redacción, del sinceramiento de las obligaciones y los derechos de las partes y la eliminación de aquellas ambigüedades que daban paso a malas interpretaciones, incluso en sede judicial. La otra parte de la reforma, que es la impositiva, donde se establecen menores alícuotas de ganancias, exenciones en IVA, exenciones de impuestos de sello, claramente eso genera un círculo virtuoso de la norma, con lo cual yo creo que es una norma absolutamente positiva que debiera ser votada. El único tema que yo veo que se puede discutir, porque la verdad que no veo el sentido, es el famoso FAL, que no es el rifle del ejército argentino, sino que es el Fondo de Asistencia Laboral, ¿verdad? Sí. Un aporte que tiene que hacer el empresario del 3% mensual de la masa salarial a una administradora de ese fondo, que obviamente le invertirá financieramente, generará un rédito, cobrará una comisión al empleador y servirá para financiar futuras indemnizaciones. Pero las indemnizaciones normales y habituales que conocemos, con lo cual yo creo que en algunos casos me parece que es un adelantamiento de la obligación del empleador, porque si el empleador no despide a nadie, no tiene situaciones de desafíos enfrente que haga pensar que tiene despidos por delante, ¿por qué hacerle crear un fondo? Entonces, a mí me parece que eso es discutible, pero el resto de la reforma, en lo que se refiere a la ley de contrato de trabajo y en lo que se refiere a las modificaciones tributarias, a mí me parece que están muy bien logradas y me parece que no se pierden derechos fundamentales. Yo he escuchado, por ejemplo, que los trabajadores podían llegar a trabajar de 12 sol a horas. sol No. Y en realidad se garantiza
el descanso de siempre. Entre jornada y jornada tiene que haber un descanso de 12 horas. Esto vuelve a estar inserto en la reforma, tal cual está inserto en la ley de contrato de trabajo, con lo cual nadie quiebra ese descanso merecido y consagrado en la legislación vigente que tiene el trabajador. Con lo cual, sinceramente, creo que una vez más por ahí la oposición, exagerando su rol, critica una reforma que a todas luces me parece positiva. Uh-huh. Ahora, con esta reforma laboral, insisto, ¿la industria del juicio puede llegar a quedar de lado? ¿Totalmente? La industria del juicio se genera a partir de los jueces, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo lo que digo es, la ley de contrato de trabajo, así como está, genera dobles interpretaciones, ambigüedades y controversias. Claro, la ley no es rígida, entonces el juez puede tomar la determinación que desee. Hay un artículo de la ley de contrato de trabajo actual que establece los criterios en los cuales debe fallar un juez, y en uno dice que tiene que velar por la justicia social. Digo, ¿qué es eso en materia de un fallo? ¿Qué es? Claro, entonces, sí, la ley de contrato de trabajo genera esas ambigüedades donde los jueces generan la posibilidad de la industria del juicio. Esta reforma prolija todo eso. Y ese punto, por ejemplo, lo elimina. ¿Por qué? Porque ante la justicia el juez tiene que fallar a favor del que tiene las pruebas que argumentan a su favor, no por el criterio de justicia social que le venga a la cabeza del juez. Entonces, por eso digo, yo creo que este trabajo que se ha hecho es muy bueno y limita la interpretación de los jueces. Ahora bien, el juez sigue estando en su sitial y el juez sigue fallando de acuerdo a su criterio, mucho o poco. Lo que hay que empezar a ver acá, en todo ámbito de la justicia, es analizar los fallos de los jueces. Claro. ¿Verdad? Tal cual. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Muchachos, los jueces, por distintos motivos, están en un sitial que nadie los toca. Por ejemplo, y te doy un caso de ayer y de hoy. El intendente de la ciudad de Neuquén eleva las tasas municipales. Sí. Vos entrás en las redes sociales y hay cuestionamientos de todo tipo, grupos de WhatsApp, cuestionamientos de todo tipo, vecinos manifestándose en las calles por esto. ¿Alguna vez viste una cosa que me parece absolutamente comprensible y razonable? Ahora, ¿alguna vez viste algo así con respecto a jueces que dejan en libertad a criminales? No, para nada. No. Digamos, yo creo que un político cuando toma decisiones que son controvertidas y no va al supermercado. ¿Por qué? Y porque la gente lo conoce. Entonces no va al supermercado. Ahora los jueces van al supermercado porque no los conoce nadie. Uh-huh. Entonces, es otro nivel de funcionarios que van a tener un criterio apegado a la ley de acuerdo a los controles que el resto de los poderes les impongan, por ejemplo el Consejo de la Magistratura. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que la reforma prolija esa redacción, elimina ambigüedades y reduce las posibilidades de interpretación de la ley. Y eso es muy bueno, no para el empleador y para el trabajador. Y me parece que no elimina ningún derecho sustancial de los que se han celebrado hasta ahora. Uh-huh. Y me parece que también comprende reducciones de la carga impositiva para empresas, para emprendedores que también son buenas. Entonces, a mí me parece que salvo el Fondo de Asistencia Laboral, que puede estar como no puede estar, a mi juicio no tendría que estar, pero si está tampoco es un drama, porque sigue siendo un depósito del empleador y el depósito es propiedad del empleador. A mí me parece que le estamos adelantando una obligación al empleador, pero digamos forma parte de su patrimonio.
que me parece que habría que revisarlo. El resto está para ser aprobado. Yo estaba leyendo en el día de ayer, si mal no recuerdo, si mal no tengo el número, según la información que leía en un artículo en el día de ayer, creo que de Infobae, por la industria del juicio cerraron cerca de 20.000 empresas, fundamentalmente pymes. Para que tengas una idea, si nosotros tomamos España, que tiene más o menos una población comparable a la Argentina, o tomamos Chile, país limítrofe, cuando ellos tienen un juicio laboral, nosotros tenemos entre 14 y 17. ¿Lo podés reiterar, por favor? Cuando en esos países hay un juicio laboral, nosotros tenemos 14 o 17. Dios mío. Entonces, estos juicios laborales no solo pulverizan a la pyme o pulverizan a la empresa si la empresa no lo puede pagar, y afecta al resto de los trabajadores. Exactamente. Ahora, si la empresa lo puede pagar, porque hay empresas que lo pueden pagar a los juicios laborales porque tienen espalda, eso se traslada a precio también. Entonces lo pagan el resto de los consumidores. Es decir, los juicios no son gratis, son un costo irreparable para una empresa o trasladable para una empresa, y en todo caso lo vuelven a pagar consumidores o trabajadores porque se quedan sin trabajo o porque los productos que adquieren son más caros. Entonces, esto no es un tema menor. Solucionar esto es un tema importante. Después queda la otra pregunta. ¿Esto sirve para blanquear personal? A ver, tiene esta propuesta un régimen de blanqueo de trabajadores, tiene esta propuesta un régimen de plan de facilidades de pago. Esto facilita el blanqueo de trabajadores, y esto es bueno también. Ahora, también es cierto, para que todo sea efectivo y quede claro, también necesitamos una reactivación económica. Lógicamente. Toma un empleado si, solo si, piensa que ese empleado es necesario para vender más. Si el empleador entiende que no va a vender más, entiende que no va a ganar más, por más flexibilización, reforma, modernización, cambios en las relaciones laborales, no va a decidirse por tomar un trabajador, porque nadie aumenta sus costos si sabe que no va a tener más venta o más ganancia. Entonces, esto me parece que es una herramienta importante y me parece que es una herramienta que se tiene que convertir en ley. Para que esto se concrete, se necesitan otras cuestiones. Bajar impuestos es una herramienta que también va con este proyecto. Las tasas de ganancias bajan, hay más exenciones de IVA, más exenciones de sello. Hay que seguir trabajando más para cambiar la realidad que tenemos, pero son dos herramientas importantes. Bien, perfecto. Fue muy claro, Marcelo. Ahora te llevo a otro tema que tiene que ver con los cambios en el impuesto a las ganancias en este año. ¿Qué nos podés comentar? ¿Relacionados a qué? ¿A quiénes pueden recuperar el dinero en el próximo pago de sueldos? A ver, se está obviamente modificando las deducciones personales de las personas. Vamos a ir a una reforma de ganancias importantes. Ya, por ejemplo, este proyecto de reformas dice que aquellos que cobran alquileres destinados a viviendas van a quedar exentos. Es decir, se viene una discusión ahora y posterior, cuando una vez aprobado la reforma laboral, el gobierno vaya por la reforma impositiva, muy importante. Con lo cual, decir cómo va a quedar ganancias, yo diría que es arriesgado porque está todo ahí dando vuelta. Lo que sí es claro es que hay una vocación de bajar impuestos. Y eso
es importante. ¿Cómo se va a quedar en la redacción de cada norma? Hay que esperar, porque si no vamos a decir cosas que por ahí no se van a dar. Pero me parece que hay una vocación de reducir la carga impositiva, cosa que me parece que tendrían que copiar los gobiernos provinciales y los municipales. Acá en Neuquén tenemos un problema que se llama licencia comercial. Acá hay una duplicación del impuesto sobre los ingresos brutos. Es decir, uno lo ve en el estudio. Hay clientes que pagan casi lo mismo de ingresos brutos que de licencia comercial. Claro. Ahora, si esa persona se traslada a Chipoleti, reduce un 90% su licencia comercial. Entonces estamos tentando a las empresas que están radicadas en la ciudad de Neuquén. Y esto no es broma, yo te estoy hablando, por ejemplo, de una mediana empresa en la provincia de Neuquén, paga, en la ciudad de Neuquén, radicada en la ciudad de Neuquén, sí, paga 60 millones de pesos de licencia comercial. No, es un descalabro, total. Entonces, se le está incentivando para que se radique en Cipolletti, si querés. Se va a Cipolletti, no cambia casi de barrio, digamos, esto lo digo con todo cariño. Pero sí, está claro, sí, está clarísimo. No cambia demasiado de barrio y se ahorra un porcentaje altísimo de esos 50, 60 millones de pesos. Entonces, ahora, cuando cambie, y está cambiando, porque, digamos, nadie paga alegremente al año 60 millones de pesos, porque cuesta juntarlo. Entonces, los que se están yendo, no se llevan tampoco todo el personal. ¿Verdad? No, por supuesto. ¿Por qué? Porque también toman gente de Chipoleti. Exactamente. Entonces, no solo estamos perdiendo un contribuyente que se va, sino que estamos perdiendo mano de obra. Entonces, yo creo que hay que discutir la relación fiscal entre los municipios, la provincia y la nación. La nación, y yo con esto termino con esta visión, digamos, el presidente de la nación no está para hacer cordón cuneta, para hacer vereda, para hacer escuela o para hacer puentes o rutas. Muchachos, dejémonos de embromar, este es un país federal, el gobernador tiene a cargo la responsabilidad de la educación, tiene que hacer escuela, tiene la responsabilidad de la salud, tiene que hacer centro de salud, tiene la responsabilidad de unir a sus pueblos, tiene que hacer rutas y tiene que hacer puentes. ¿Y el intendente qué tiene que hacer? Cordón cuneta, cloaca, servicios domiciliarios y demás. Bueno, entonces cada uno lo suyo. ¿Qué tiene que hacer la nación? Bueno, arreglar la macroeconomía, arreglar la deuda externa, pagar la justicia federal, pagar las Fuerzas Armadas y sostener la soberanía nacional. Esos son laburos que tiene que hacer el presidente, el gobernador y el intendente. Y tienen que discutir la carga tributaria que van a cobrar. No puede ser que si un presidente dice, yo no voy a hacer casas, y me parece que no las tiene que hacer, las casas las tienen que hacer los gobernadores, porque la gente vive en la provincia, no puede cobrar Fonavi el presidente de la nación. Si el presidente de la nación dice, yo no voy a subsidiar el transporte, cosa que me parece genial, porque el que concede el servicio de transporte es un intendente, el presidente de la nación no puede cobrar el fondo de combustible, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas se tienen que ir discutiendo y ordenando. Y con ingresos brutos hay que hacer algo. Y lo que hay que hacer es que no puede cobrar ingresos brutos a través de una licencia comercial un intendente y ingresos brutos como impuesto un gobernador, porque ahí estamos matando a la empresa. Totalmente. Entonces, estas tres cuestiones, estos tres niveles de gobierno se tienen que sentar en alguna oportunidad para limpiar y despejar este embrollo que tenemos. Sin lugar a dudas. Que no es nuevo, no se hizo a partir de que ganó Milei, de que ganó Rolo o que ganó Guaidó. No, esto es un rollo que viene hace décadas en un país donde todo el mundo quería hacer cada cosa, pero nadie tenía un mango. Entonces, ahora que las cosas se están ordenando, hay que empezar a discutir esto, porque si no estamos matando a los contribuyentes. Marcelo, te agradezco infinitamente este contacto, muy amable como siempre. Hasta luego. Buenas tardes, adiós. Lo escuchabas al contador Marcelo Bermúdez, diputado provincial, pasar por la cocina de las noticias.